A esta ciudad de Aviñón, en Francia, se le conoce como la ciudad de los papas. Y el título llama la atención porque, como todos sabemos, el Papa, vicario de Cristo en la tierra, es el obispo de Roma, y esa es la ciudad en la que habita. Sin embargo, lo cierto es que Roma no siempre ha gozado de este privilegio. Y la historia que explica todo esto está plagada de ambición de poder, de traición, de muerte, de asesinatos y todos los elementos que debe llevar un buen relato. Y como siempre, la realidad supera cualquier fantasía. Déjame te cuento la historia. Durante el siglo XIV, entre el 1309 y el 1377, 7 papas vivirían todo su pontificado fuera de Roma e incluso fuera de Italia. ¿Dónde? En esta magnífica ciudad de Aviñón. Pero todo empezó en realidad en el siglo XIII, concretamente en el año 1281, cuando Bonifacio VIII sube al poder. Bonifacio sería uno de los papas que con más ardor postularía el poder tanto espiritual como terrenal del papado. Sus asiduas intervenciones en asuntos mundanos, esto es, en política exterior, dieron lugar a muchas y amargas disputas con monarcas europeos, como por ejemplo Alberto I de Alemania, Felipe IV de Francia y el mismo Dante Alighieri en su Divina Comedia esperaba que el Papa llegara pronto al 8º círculo del infierno para quemarse pagando su pecado de simonía. Bonifacio sería un hombre de una energía extraordinaria. Sería él quien instituyera el primer año santo o jubileo de Roma, esto en el año 1300 con un éxito formidable. Fundador de la Universidad de la Sapienza en Roma, de la cual al día de hoy yo misma tengo tantísimos amigos arqueólogos e historiadores del arte, egresados de esta universidad fundada en 1303 por Bonifacio VIII. Fue también protector de Giotto di Bondone, artista del cual hicimos un video hace algún tiempo sobre una de las pinturas de Navidad que más me gustan en el mundo. Y en fin, un papa muy importante. Bonifacio había entrado en conflicto por primera vez con Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso, no confundir con Felipe el Hermoso, esposo de Juana la Loca, reina de Castilla de España, sino que este Felipe, rey de Francia, entra en una disputa con el Papa Bonifacio en 1296, cuando el rey intenta reforzar Francia imponiendo impuestos al clero francés y prohibiéndole administrar la ley aquí en su territorio. Esto, por supuesto, no hizo ninguna gracia a los sacerdotes y cardenales en Francia, y Bonifacio VIII procedió a excomulgar a Felipe por tal osadía. El conflicto escaló y culminó con las tropas francesas atacando la residencia del Papa en Agni, al sureste de Roma, el 7 de septiembre de 1303. Como resultado, el Papa estuvo capturado durante 3 días. Bonifacio moriría un mes después, al parecer como consecuencia de los golpes y el daño físico que sufrió a manos de las tropas francesas. Tras la muerte del Papa Bonifacio VIII, sería coronado Papa Benedicto XI, quien a su vez moriría misteriosamente envenenado a menos de un año de su elección en julio de 1304. Tras esta nueva muerte, Felipe el Hermoso forzaría un cónclave en el que se eligió como papa en 1305 a un hombre francés, Clemente V. El nuevo papa estaría durante todo su pontificado sujeto a los deseos de Felipe IV y se convertiría en una mera herramienta en manos del rey de Francia. Clemente V es fácil ubicarlo en la historia y recordarlo no únicamente por ser el primero de los papas de Aviñón, sino que también pasaría a la historia famosamente infame al ser el pontífice que suprimiera la Orden de los Caballeros Templarios. Mis alumnos que han venido a hacer el Camino de Santiago conmigo y hemos visitado juntos el Castillo Templario de Ponferrada recordarán esa clase, en especial aquel pasaje de la leyenda en la que Jacques de Molay, gran maestre de la Orden del Temple, es quemado vivo. Y es que el viernes 13 de octubre de 1307, Clemente V y el rey Felipe IV el Hermoso de Francia ordenaron quemar vivo a Molay en París, en una plaza a 700 metros de la Catedral de Notre Dame, tras acusarlo falsamente de todos los horrores que se puede uno imaginar. De ahí aquello de la mala suerte del viernes 13.
Ciertamente sería un mal día para Molay, pero no era el único que la suerte abandonara. Y es que mientras de Molay se quemaba vivo en la hoguera, entre gritos de dolor, conjuraba al Papa Clemente V y al rey de Francia Felipe IV, invocándolos a presentarse junto con él antes de que finalizara ese mismo año de 1314 ante el mismísimo Jesucristo en el tribunal divino para que fuera él quien juzgara sus pecados. Curiosa o divinamente, juzgue usted mismo, ambos, monarca y pontífice, morirían ese mismo año de 1314, tal y como Molay había predicho. Clemente V daría la orden de supresión de la orden templaria desde aquí mismo, desde Aviñón. Y todo esto vendría por la extraordinaria presión de Felipe el Hermoso. Si te interesa esta historia, te recomiendo que te unas a mi encuentro de lectores, donde próximamente leeremos la saga de los Reyes Malditos que cuenta toda esta historia. Cuando Clemente movió la sede papal a Aviñón, trajo consigo el tesoro de los papas, acumulado por sus predecesores, el cual sería transportado en cofres cargados por una caravana de mulas. Y aunque el Papa había prometido que para 1311 regresaría a Roma, su quebranto de salud y el poder que sobre él ejercía el rey de Francia no le permitieron cumplir con este cometido. Aviñón fue la sede pontificia durante más de 60 años, conociéndose históricamente dicho periodo como el segundo cautiverio de Babilonia. En Aviñón reinaron un total de 7 papas, todos de origen francés y todos bajo la influencia de la corona francesa. En 1376, el Papa Gregorio XI, entre otras cosas alentado por las cartas que recibiera de Santa Catalina de Siena, abandona Aviñón y traslada su corte de regreso a Roma, a donde llegó en enero de 1377. Tras la muerte de Gregorio, se dio el cónclave de 1378, que fue uno de los más complicados de la historia. Y es que mientras iban llegando los cardenales a San Pedro, lugar donde se llevaría a cabo el cónclave, la turba romana les gritaba enardecida: romano, romano, lo voglio, o al menos italiano. Lo queremos romano, romano, o al menos italiano. Bajo estas circunstancias se eligió a Urbano VI. Inmediatamente se crea un grupo contrario a la elección de Urbano, pero este papa no quiere y no está dispuesto a ceder su corona. Los cardenales inconformes deciden entonces realizar un nuevo cónclave donde se elige un papa alterno, Clemente VII, que es rápidamente apoyado por el entonces rey de Francia. En ese momento comienza lo que se conoció como el Cisma de Occidente, que dio inicio a una segunda línea de papas de Aviñón. Urbano y Clemente se excomulgan uno al otro y con esto de pronto toda la cristiandad se encuentra excomulgada. Nunca antes los fieles católicos habían estado tan confundidos. Tenían delante de ellos a 2 hombres que decían y reclamaban ser el vicario de Cristo y dirigir su iglesia. El caos era tremendo. Muchas diócesis tenían de pronto 2 obispos, monasterios con 2 abades, órdenes religiosas con 2 generales, parroquias con 2 párrocos, uno clementino y otro urbaniano. Por ejemplo, los dominicos, que contaban con 24 provincias, 19 de ellas dieron su obediencia al Papa de Roma, mientras que 5 al Papa aviñonés. Y cada obediencia tenía incluso su propio santo o santa. Santa Catalina de Siena y Santa Catalina de Suecia eran urbanistas, mientras que Coleta de Cordi y San Vicente Ferrer estaban a favor de Clemente. Todos ellos serían canonizados o beatificados por la Iglesia una vez unificada. Algunos, como el arzobispo de Toledo, ante la duda decidieron permanecer mejor neutrales. Y de hecho en la Eucaristía se rezaba Proilo ques verus papa, por quien sea el verdadero papa. El cisma dividió a la cristiandad durante 40 años y terminó en 1417 con el Concilio de Constanza, y la línea de Aviñón sería posteriormente considerada ilegítima, siendo el último antipapa de Aviñón Benedicto XIII. Lo que ven detrás de mí se le conoce como el Palais des Papes y es el castillo donde habitaron los papas de Aviñón. Si vienes por aquí, no dejes de visitarlo.